Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Estamos hablando de cómo conocer la voz de Dios. Ahora, en este momento y en este estudio, vamos a hablar de cómo fortalecer nuestro discernimiento espiritual. Y para ello hay que aprender a diferenciar la voz de Dios de otras voces. Aquí, en este estudio, para nosotros poder diferenciar la voz de Dios de otras voces, necesitamos entrenar nuestro espíritu. Tú necesitas entrenar tu espíritu y vamos a aprender 4 claves poderosas sobre cómo nosotros podemos distinguir la voz de Dios de otras voces. Una primera clave es llenar tu mente y llenar mi mente con la palabra de Dios. ¿Cómo así? Mientras más conozcas la Biblia, será más fácil la identificación. Será más fácil identificar si un pensamiento está alineado a Dios o no. Por tanto, hay que pasar tiempo en oración. No es despachar a Dios creyendo que es Dios quien se beneficia con tu oración o con mi oración. No, tú y yo somos los beneficiados con ese ritmo de acercamiento a Dios en diálogo, en camaradería, en la dirección del Espíritu Santo para esa oración. No solo consiste en hablar con Dios, sino también de tomar el tiempo para estar en silencio y escucharlo. Eso va acompañado y en un complemento con la oración, que el estar en silencio, el estar en quietud, el estar en una posición receptiva a escuchar a Dios. De manera que hay que examinar el fruto del Espíritu. Y se pregunta aquel creyente, o tú o yo, donde la pregunta es, ¿este pensamiento que viene a mi mente me acerca a Dios o me aleja de Él? El pensamiento que repentinamente llega a tu mente, es necesario analizar si ese pensamiento trae como resultado paz, tranquilidad, o ese pensamiento repentino que llega a tu mente trae confusión, trae miedo, trae duda, trae inseguridad. Es analizarlo. ¿Por qué? Porque así es donde podemos rechazar los pensamientos negativos y reemplazar esos pensamientos negativos. Los vamos a reemplazar con una posición de la palabra de Dios vigente, presente en nuestra mente. Que ese pensamiento negativo lo reemplacemos por la verdad de Dios. Si el enemigo te dice y trae a tu mente como algo de decirte, eres un fracasado, o sea, cualquier palabra negativa que venga a tu mente de ti misma o de ti mismo, eso hay que rechazarlo. Donde se responde ¿cómo? Se responde con la palabra de Dios. Cuando vengan pensamientos de desánimo, que estás sola, que Dios no te escucha, estos pensamientos los reemplazamos con la palabra. Por ejemplo, vino ese pensamiento, inmediatamente yo analizo si eso es de Dios o no es de Dios. Si es negativo, no es de Dios. Pero si es un pensamiento de fortaleza, de ánimo, es de Dios. ¿Cómo yo rechazo los pensamientos negativos que llegan a mi mente? Con la palabra. Ejemplo, si viene el pensamiento de que eres una persona insignificante, que Dios no te oye, que estás solo, tú inmediatamente reaccionas y dices,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy la ungida de Jehová. Soy una hija de Dios, lavada con la sangre del Cordero. Cristo es mi Salvador. Todo eso va a contrarrestar lo que llegó a tu mente de parte del enemigo. En la versión Reina Valera, lo que dice Filipenses 4:13 es todo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? En Dios habla hoy también, o sea, la versión que manejes con respecto a las escrituras es válida, porque no deja de ser palabra de Dios. Dios quiere hablarte con claridad, amigos, hermanos y ministros, pero es tu responsabilidad de enfrentar tu mente, ¿sí? De entrenar tu mente enfrentándote a Satanás mediante los pensamientos que coloca en tu mente. Ahora, ¿estás listo para escuchar a Dios con más claridad? Aquí esta pregunta te puede poner a reflexionar, donde puedas decir, bueno, ¿y cómo yo puedo estar listo para escuchar la voz de Dios? Aquí, con respecto a esta pregunta, cuando tú hoy estás entendiendo lo que estoy dándote a saber con palabras sencillas y ejemplos sencillos, es donde si entendemos lo que la palabra de Dios dice, si tenemos una claridad de la misma palabra, entonces podemos decir que sí, porque la estudiamos, porque la memorizamos, porque la discernimos a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero si no, muy sencillamente puedes decir, Señor, enséñame a reconocer tu voz por encima de todas las voces que no son tuyas. Enséñame a diferenciar tu voz. Hago mi parte y es estudiarla, es memorizarla. Más adelante es donde puedo darte a conocer y revelarte las diferentes formas en las que Dios puede hablarnos, incluyendo los sueños, las visiones y pensamientos divinos. Las diferentes formas en las que Dios puede hablarte es en tener en cuenta de que Dios es vivo, de que Dios es real y que Él siempre ha estado hablándole a todos los que son sus hijos. Tener eso muy fresco en tu mente, de que Dios es real, Dios es vivo, Dios vive, Dios permanece por los siglos de los siglos. Él siempre es, no cambia, no es inmutable. Dios es Dios y como Dios todo lo conoce, como Dios quiere ayudarnos, quiere ayudarte. Así que el problema no es que Dios no haya dejado de hablar. Como hay personas y hombres y mujeres de Dios que Dios no habla todos los días, pues quiero demostrar bíblicamente que Dios nos habla todos los días. Dios nos habla de diferentes formas. Dios se vale de cualquier recurso que Él mismo creó con la palabra para hablarnos, pero Dios nos habla como nuestro Padre que está en el cielo, pero que es omnipresente y está en cada corazón a través de su Santo Espíritu. Dios tiene muchas maneras de hablar, de manera que es de entender. Y si alguna vez te has preguntado si Dios te está hablando, pero simplemente no lo has notado, eso es otra cosa. Hoy vamos a explorar, o a través de este estudio vamos a explorar las principales maneras en las que Dios nos habla y cómo puede estar de esta manera más atento a esa voz. Es a través,
como dije en un comienzo de esta clave poderosísima de la oración, en ese diálogo, en donde tú hablas y Dios escucha, y viceversa, Dios te habla y tú escuchas. Dios se vale de su misma palabra para hablarnos. Una segunda clave poderosísima para poder diferenciar la voz de Dios de otras voces es que Dios habla a través de su palabra que Él crea. La palabra que Dios decreta es para que tú la conozcas, para que tú te familiarices con ella. Este es el método más seguro y confiable por el cual Dios nos habla. Si quieres escuchar a Dios, lo primero que debes hacer es sumergirte en las Escrituras, llenarte de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es que Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Dios nunca te dirá algo contradictorio a su palabra. De manera que si alguna vez has tenido dudas sobre algún pensamiento o una decisión que vas a tomar, la mejor manera de saber si es Dios o si Dios está de acuerdo con la decisión que vas a tomar es comparándolo. ¿Y es comparándolo con qué? Con lo que dice la Biblia, con lo que la palabra de Dios enseña, con lo que las Escrituras nos está instruyendo. Has estado por un tiempo en medio de tus preocupaciones o en medio de tus incertidumbres. Has estado sobre dudas. Has estado en estos momentos, sea presente o en un tiempo pasado, de pronto en dudas con respecto al futuro. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque es aquí donde nosotros podemos abrir la Biblia, abrir las Escrituras y leer algo como, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte el fin que esperáis. Lo dice Jeremías capítulo 29, el versículo 11. Ese versículo puede llegar justo cuando más lo necesitas, cuando más lo necesitamos. Eso no es una coincidencia. Déjeme decirte que es Dios hablándole o hablándote o hablándonos a través de su palabra. Toda inquietud que haya en nuestras vidas, toda inquietud que haya, si vamos a la luz de la palabra, ahí vamos a encontrar respuesta. ¿Por qué? Porque es que la palabra es la respuesta a nuestro diario caminar, porque la Biblia es el manual de vida. Es la senda de justicia que te responde a cualquiera que sea la situación por la que estés pasando. La tercera clave, aparte de sumergirnos en la palabra, recuerda que la clave poderosa, la primera clave para nosotros poder diferenciar la voz de Dios de otras voces es la oración. La segunda es inundarnos de las Escrituras, de la palabra de Dios, pero tenemos una tercera clave poderosísima para poder distinguir la voz de Dios, y esta clave es escuchar a Dios a través de las Escrituras. Después de yo llenarme de la palabra, no hay otra forma de escucharlo sino a través de su misma palabra. Es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios con un corazón dispuesto, cuando leemos la palabra de Dios con un corazón abierto, así, de esa manera, nosotros vamos a buscar respuestas, pero no buscar respuestas rápidas, no, sino en este caso es tener una comprensión profunda de esa palabra.
Orar antes de leer las escrituras, orar antes de profundizarnos en los estudios de las escrituras. ¿Con el qué fin? Con el fin de que podamos pedirle a Dios que nos revele su mensaje mediante su Santo Espíritu. Prestar mucha atención, escucha, hay que prestar mucha atención cuando un versículo parece saltar de ese libro a nuestro corazón y que nos está hablando conforme a la situación por la que estamos pasando. Aquí no hay coincidencia, aquí es el Espíritu Santo dirigiéndote a mirar la respuesta que Dios tiene tan clara para resolver tu situación, que Dios tiene tan clara para continuar el proceso de formación que viene haciendo a tu vida. Por eso es aquí cuando la palabra de Dios nos advierte, cuando la palabra de Dios nos anuncia algo, cuando la palabra de Dios nos previene, cuando la palabra de Dios nos orienta, cualquiera que sea nuestra situación, la Biblia, que es la palabra de Dios, se convierte en un manual de vida personal para tu continuar con Dios, para continuar por esa senda de justicia. Así que vemos en Filipenses el capítulo 2, el versículo 13, por ejemplo, ¿sí? Cuando dice, porque Dios en nosotros produce así el querer como el hacer su voluntad. ¿Has estado sintiendo de pronto que deberías acercarte más a Dios? Es tu alma donde te está diciendo que te acerques más a Él. Es tu alma el que está ahí mediante el Espíritu Santo redarguyéndote, y es donde tú puedes hasta tener un pensamiento en voz alta cuando dices, yo debería de buscar más de Dios. Yo debería de meterme más con la palabra. Es el Espíritu Santo inquietándote a que te metas, te profundices en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando decimos yo debería de sacar más tiempo para Dios, yo debería de orar más, ¿sí? Es el Espíritu Santo en tu alma inquietándote frente a una invitación que lo necesitas. Esta idea no puede surgir de la nada, no. Son ideas que vienen desde lo más profundo de tu alma para que tú te alinees a lo que Dios te está invitando a hacer. La clave es en cuanto a esta pregunta. Y esta pregunta que me estoy haciendo y esta inquietud que viene a mi alma, viene acompañada de tranquilidad, viene acompañada de paz. Ahí Dios te está hablando. Es ahí donde debemos de entender que Él quiere que nuestra vida se llene totalmente de Él. Y que es la palabra la que me está llevando a tener un cambio de vida, porque la palabra ejecuta. La palabra de Dios hablada es una palabra creada para nuestro propio beneficio. Y tenemos un cuarto nivel poderosísimo para diferenciar la voz de Dios, es que Dios nos habla a través de sueños y visiones. Porque también Satanás muestra sus sueños y visiones. Ahora bien, Dios ha usado esta estrategia para que nosotros podamos conocerle también. Como dije en un comienzo, Dios se vale de muchas formas, de muchas maneras, de muchos recursos creados por Él mismo para que nosotros podamos diferenciar cuando Él habla. Aquí, en cuanto a los sueños, porque Dios usa los sueños y las visiones, Dios las usa para tener una comunión, una comunicación con su pueblo, y lo hace desde los tiempos antiguos.
A veces, mientras nosotros estamos dormidos, Dios puede acercarse, Dios puede enviarnos un mensaje a través de estos medios, sueños o visiones. Algo que quiere que hagamos, algo que nos está advirtiendo o previniendo, algo grande que viene en camino para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, algo que Dios quiere que hagamos, algo que Dios quiere que conozcamos a profundidad. Porque Dios habla una y otra vez, aunque la gente, el creyente, no lo conozca. Ahí tenemos el caso de Samuel. Dios comenzó a llamarle por nombre y Samuel no le conocía. Esa invitación es para que lo conozcamos, o sea que debe de haber un comienzo, debe de haber un inicio. ¿Por qué? Porque es que Dios nos habla insistentemente cuando quiere que le conozcamos. Él nos habla persistentemente. Esta permanencia y persistente es única y exclusivamente porque somos sus elegidos. Y nos habla en el día, no importa el estado del tiempo, nos habla en el día, nos habla en la tarde, nos habla al anochecer, nos habla al amanecer, cualquiera que sea, aquí con los sueños y las visiones, generalmente lo hace en la noche, ¿sí? Mientras tu cuerpo está reposando, mientras hay quietud, mientras hay silencio. ¿Para qué? Para que lo escuches. Y es un sueño que lo hace, los sueños y las visiones son profundos, donde permite que tengamos sueños profundos con el fin de que podamos entender y conocer y diferenciar su voz. Lo hace en tiempo de muchísima quietud. Lo vemos en Job capítulo 33, versículo 14 y 15, ¿sí? Cuando aquí, en medio de una profundidad de sueño, Dios habla, ¿sí? Otro ejemplo bíblico es con José. José, el esposo de María. Aquí él recibió un sueño, recibió en sueño. ¿Qué recibió? Recibió en sueño la advertencia de llevar a Jesús y a María a Egipto. ¿Por qué? Porque estaban corriendo peligros y Dios quería protegerlos de Herodes. Lo vemos registrado ahí en Mateo capítulo 2, el versículo 13. Hay ejemplos de vida que trataremos en el próximo estudio, pero no olvides que estas 4 claves poderosísimas de orar fervientemente, de leer la palabra, conocer la palabra y entender que Dios habla es a través de la palabra, pero la cuarta clave, entender que Dios nos habla a través de sueños y visiones. Nos damos cuenta que estos sueños o estas visiones vienen de Dios porque nos da confianza, nos da tranquilidad, tenemos paz y lo vemos y lo buscamos, consultamos a la luz de la palabra y nos da la claridad que es sueño de Dios o que son visiones de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.